El ejercicio 8 nos dice, es frecuente que los osciloscopios y monitores de la computadora tengan tubos de rayos catódicos. En la figura se proyecta un electrón con rapidez inicial de 6,5 por 10 a la 6 metros sobre segundo a lo largo de la mitad del eje de las placas deflectoras de un tubo de rayos catódicos. La diferencia de potencial entre las dos placas es de 22 voltios y la placa inferior es la de potencial más alto. El punto A nos dice, ¿cuál es la fuerza, magnitud y dirección sobre el vector cuando está entre las placas? Bueno, como sabemos, cuando una partícula cargada está en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico, es decir, esta fórmula. ¿Qué tenemos de esta fórmula? Tenemos la carga, pero nos hace falta el campo. Para hallar el campo podemos utilizar esta fórmula que nos dice que el campo es igual a la diferencia de voltaje sobre la distancia. Tenemos la distancia entre las dos placas. Tenemos todos estos datos, reemplazamos la distancia, convertimos la distancia que está en centímetros a metros y nos da un valor de 1100 voltios sobre metros. Como nuestro campo nos da positivo, su magnitud nos da positiva, podemos inferir que el campo va hacia arriba, en el eje J positivo. Y también, como sabemos que el campo va de más a menos, podemos decir que la placa inferior tiene una carga positiva y la otra tiene una carga negativa. Listo. Ahora sí, podemos hallar la fuerza eléctrica. Reemplazamos los datos y nos da un valor de 1,76 por 10 a la menos 16 newtons. Esa sería la magnitud de la fuerza eléctrica. Ahora nos piden la dirección. Como les dije, la dirección del campo es hacia arriba. Si la carga es negativa, entonces experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Por tal razón, nuestra fuerza eléctrica iría en dirección menos J. El segundo punto nos dice, ¿cuál es la aceleración del electrón, magnitud y dirección cuando actúa sobre él la fuerza del inciso A? Me falta poner esto para mostrar que es un vector igual que la aceleración. Entonces, para hallar la aceleración podemos utilizar las leyes de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Ya tenemos la fuerza, tenemos la masa del electrón, entonces despejamos y nos da un valor de 1,93 por 10 a la 14 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la magnitud. Ahora, ¿cuál es la dirección? Aquí, en este ejercicio, podemos despreciar la fuerza de gravedad sobre el electrón. Por tal razón, la fuerza eléctrica, como la fuerza eléctrica va hacia abajo, la aceleración también irá hacia abajo. Entonces, en dirección menos J. Listo. Ahora el punto C nos dice, ¿qué distancia por debajo del eje se ha movido el electrón cuando alcanza el final de las placas? Antes de desarrollar este ejercicio debemos marcar nuestro eje de referencia, donde nuestra X inicial va a ser 0 y nuestra Y inicial también será 0. Listo. Entonces para este punto podemos utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Evaluemos los datos que tenemos en el eje X. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial que nos la dio el problema. La aceleración en X es 0 porque la partícula va en caída. Y si va en caída,
no experimenta aceleración en X. También tenemos la distancia final, porque me están preguntando es justo en el momento cuando alcanza el final de las placas, es decir, a 6 centímetros del punto de referencia que pusimos. Entonces tenemos este dato también. De aquí podemos utilizar esta ecuación y mirar qué valores tenemos y cuáles no, y qué podemos despejar, que nos puede ser útil. Entonces, la posición en X inicial dijimos que era 0. También dijimos que la aceleración era 0. Entonces, todo esto se cancela. Tenemos la velocidad inicial y tenemos X final. Podemos despejar de aquí el tiempo. El tiempo nos dio 9,231 por 10 a la menos 9. Ahora miremos el eje Y. ¿Qué datos tenemos en el eje Y? Bueno, tenemos la velocidad inicial en Y, que es 0. Es 0. También tenemos la aceleración en Y, que fue la que hallamos en el punto B. Aquí está. Perdón. Tenemos el tiempo que acabamos de hallar. Tenemos Y inicial, que es 0. Y nos faltaría solo nuestra Y final, que es lo que nos está preguntando el punto C. Entonces, utilizamos la misma ecuación, sino que es en el eje Y despejamos lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Y final. Entonces, ¿qué podemos cancelar acá? Podemos cancelar la velocidad inicial y también Y inicial. Simplemente nos queda esto, despejamos con los datos que tenemos y nos da una distancia de 0,822 centímetros. El punto D nos dice, ¿con qué ángulo con respecto al eje se mueve cuando abandona las placas? Bueno, para este punto podemos seguir usando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sabemos que cuando el electrón abandona las placas, el vector velocidad tiene tanto sus componentes en X como en Y. Su componente en X tiene una velocidad constante, pero no tiene aceleración. Por otro lado, la velocidad en Y tiene una aceleración constante, pero eso no significa que durante su trayectoria su velocidad vaya a ser 0. Es solo su velocidad inicial la que es 0. Entonces, utilizando esta ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tenemos que la velocidad inicial, como dije, es 0 y que la aceleración en Y pues va a ser constante, va a ser la misma y va a ser precisamente esta que hallamos en el punto B. Bueno, y el tiempo también lo tenemos, que lo habíamos hallado por aquí, aquí está. Perfecto. Entonces, para hallar el ángulo necesitamos tanto los valores de velocidad en X como velocidad en Y. La velocidad en X la tenemos, porque dije que la velocidad durante todo el trayecto iba a ser constante. Entonces, como el ejercicio nos dio la velocidad inicial, podemos también tener nuestra velocidad final justo cuando esa partícula salga, ese electrón deje las placas. Entonces, la velocidad va a seguir siendo la misma en el eje X. Tenemos que hallar entonces la del eje Y. Reemplazamos este único valor que nos quedó de la fórmula y tenemos que esta va a ser la velocidad. Ahora proseguimos a hallar nuestro ángulo con tangente de teta. Sabemos que tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Nuestro opuesto en esta gráfica es velocidad en Y. Tenemos nuestro valor de velocidad en Y. Y adyacente es nuestra velocidad en X, que también la tenemos. Reemplazamos los valores y despejamos teta, que finalmente nos da un valor de 15,3. Entonces ese sería. Ahora vamos a realizar el punto E. ¿A qué distancia por debajo del eje golpeará la pantalla fluorescente S? Bueno, antes
de hacer ese ejercicio, voy a borrar aquí para que me alcance el espacio. Perfecto. Entonces, para desarrollar este último punto, debemos considerar el movimiento del electrón después de que abandona la región entre las placas. Fuera de las placas no hay campo, entonces la aceleración es cero. Por otro lado, la gravedad aún puede despreciarse, ya que el electrón viaja a una velocidad tan alta y los tiempos son demasiado pequeños. Bueno, usaremos el movimiento horizontal para encontrar el tiempo que le toma al electrón viajar estos 12 centímetros hasta la placa S. Y a partir de este tiempo hallado, encontraremos la distancia hacia abajo que viaja el electrón. Otra cosa que debemos hacer es marcar un nuevo eje de referencia para evitarnos sumas innecesarias. Entonces, este será nuestro nuevo eje de referencia. Evaluamos nuestro movimiento desde el eje X y aquí podemos, como dije anteriormente, despejar el tiempo. Sabemos que la aceleración es 0 y bueno, que la distancia en X inicial también es 0. Listo, el tiempo nos dio este valor de acá. Ahora evaluamos nuestro movimiento en el eje Y. Bueno, en el eje Y, a partir de esta ecuación, vemos que la aceleración también es 0 y que Y inicial también es 0. Entonces, solo despejamos estos valores, todo el tiempo y la velocidad inicial en Y ya la hallamos. Bueno, haciendo esta multiplicación tenemos que la distancia es en centímetros 3,29 y en metros 0,0329 metros. Y listo,